Seguimos con la intención de traerles a ustedes a su consideración la palabra de Dios. Privilegio grande que Dios les da a algunos que deciden servirle al Señor. Siempre he dicho esto y lo he comentado. Cuando Dios me llamó a servirle, no estaba vagueando, no fui nunca un consumidor de droga. Tuve el privilegio de ser educado por un extraordinario padre y una gran mujer, ganadero de la tierra de allá de Cachirí. Gracias a su educación, nunca estuve sumergido en ningún pleito. No asesiné a nadie, no he asesinado a nadie. No fui ladrón. Y cuando Dios me llamó, tenía una empresa bien sólida, bien fuerte. Pero Dios quiso que le reconociera como su Señor y Salvador. Y eso es lo que me ha traído mayor satisfacción. Y cuando llegué al Señor, no llegué porque estaba aburrido. Llegué porque Dios me convenció que esta es la verdad. Y luego de convencerme de que esta es la verdad, me hizo sentir lo pecador que era. Porque para Dios no hay pecados grandes y chiquitos. Todos los pecados son iguales para Dios. Tristemente tengo mucha familia que recibió la bendición de ser criado en un hogar de clase media y todavía no han reconocido a Cristo porque no se consideran tan malos. Pero la mejor dicha que hay es que usted pueda conocer a Jesucristo. Amén. Amén. Y nuestra firme intención es que usted lo conozca también. Que usted lo conozca. Y en esta noche yo quiero hablarles acerca de los favores de Dios. Y voy a leerles un salmo que es el Salmo 103. Salmo 103, capítulo 1. Salmo 103, capítulo 1. Vamos a tener allí la lectura de la palabra y de allí nos vamos a inspirar para traerles un mensaje que está plenamente identificado con el mensaje de Jesucristo. Una de las cosas más extraordinarias que posee la Biblia, que fue escrita en un periodo de más de 1400 años aproximadamente, no en un orden cronológico, sino que fue el tiempo que Dios estipuló en traer poco a poco la palabra de Dios. Escrita por más de 46 hombres y mujeres también, que Dios utilizó para traer la revelación en diferentes tiempos, en diferentes edades, con cambios de gobierno, con cambios de reinado y con cambios bruscos. Y no existe otro libro que se haya escrito con tanta variedad de personas que podamos tener una coincidencia de cosas que se dijeron hace 500 años atrás y luego Dios las vuelve a decir a través de otras personas. Esto nos da un testimonio de la coherencia de Dios, que Dios no se contradice. Dios es el mismo de ayer, hoy, mañana y siempre. Amén. Amén. Este salmo fue escrito por el rey David y fue escrito en medio de sus vivencias. Posiblemente unos 1000 años antes de que Jesucristo, aproximadamente 1000 años antes de que Jesucristo naciera. Y vamos a leer para que ustedes vean que son
los mismos principios de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Salmo 103. Bendice alma mía Jehová, bendice todo mi ser su santo nombre, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Le invito a todos a que hagamos una oración. Incline su rostro y repita conmigo: Señor Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la vida, por la salvación, por el perdón y la ayuda que siempre nos das. Señor Dios, gracias por tus favores. Estamos agradecidos de ti. Todo esto te lo hacemos, te rendimos tributo en el nombre de Jesús. Amén y amén. El rey David fue el segundo rey que Dios asignó para el pueblo de Israel. El rey David tuvo una vida extraordinaria. Extraordinaria porque cuando era un joven de aproximadamente 16 años, un profeta lo ungió, un profeta lo bendijo y le manifestó que él iba a ser el próximo rey de Israel. Él apenas era un joven que cuidaba las ovejas de su padre. Pero Dios decidió ungirlo para que fuese el futuro rey de Israel, ya que el primer rey que Dios eligió, Saúl, le dio la espalda a Dios y Dios lo desechó. Cuando el pueblo de Israel estaba acobardado ante la batalla y estaba siendo amenazado por un gigante llamado Goliat, este joven con una piedra se hizo héroe nacional porque derribó y mató a ese gigante. Eso le dio fama, le dio reconocimiento. Luego Saúl lo coloca como un teniente, un lugar, tuvo el lugar de teniente, de principal del ejército de Saúl. Pero todas las hazañas de David despertaron el celo de su suegro. Luego el suegro, porque el rey Saúl prometió que aquel que le diera más victorias de sus enemigos le daba la hija. Y el rey Saúl se la dio, y después que se la dio, comenzó a perseguir el rey Saúl a David, producto del celo, hasta le quitó la hija. David huyó para el desierto durante 11 años. Luego de 11 años de exilio, Saúl muere y él regresa lleno de gloria y es coronado rey. Y David le otorgó al pueblo de Israel grandes victorias, al pueblo milenario de Israel, el que todavía suena por allí. Y luego de seguir entregando el rey David victorias a su pueblo, comete pecado, comete algunos errores con una crianza de sus hijos. A la final de la vida, el rey David muere de aproximadamente 70 años. Escribió más de 70 salmos. El rey David fue político, gobernante, profeta, poeta. Fue el que introdujo dentro de la iglesia, dentro del templo de Dios, la música. Fue un ser extraordinario. Conoció a Dios en la victoria. Conoció a Dios en la guerra. Conoció a Dios en la gloria, en la riqueza. Pero también conoció a Dios en el pecado. Cometió también pecado. Supo lo que era cometer pecados y supo lo que era el perdón. Por eso que este salmo tiene una connotación especial,
porque revela el agradecimiento que el rey David sentía hacia Dios. ¿Qué es lo que tiene que sentir todo ser humano hacia Dios? Todo ser humano debe sentirse agradecido solamente por estar respirando y tener una nueva oportunidad. Debe sentirse agradecido de Dios. Debe sentir que Dios le está dando nuevas oportunidades, nuevas bendiciones. Y este es el reclamo que hace David en este salmo. Se lo hace a sí mismo y nos hace a nosotros. Dice: bendice alma mía Jehová, y no te olvides ninguno de los favores que Dios nos ha dado. Un prócer de nuestra independencia, Simón Bolívar, dijo que uno de los pecados más graves que los seres humanos pueden atreverse a cometer es la ingratitud. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, se lo debemos al Creador del cielo y de la tierra. Porque olvídese que usted salió del mono y de la mona. Olvídese de eso. La teoría de la evolución es la teoría más incongruente, más anticientífica que existe. En ninguna cabeza científica cabe que nosotros nacemos del mono. Eso es imposible. Contradice la ley de Mendel, contradice la genética, contradice los avances científicos que se han logrado a través del ADN. Así que el que cree en eso es porque simple y llanamente quiere ser una persona en oposición hacia Dios. Pero cualquier persona cuerda, cualquier persona inteligente, cualquier científico coherente sabe que Dios existe, y todo lo que somos y todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. Amén. Y el rey David dice que él se sentía alegre, se sentía agradecido de Dios, y quería él mismo agradecerle a Dios, primero porque Dios es el que perdona nuestros pecados. Desde el principio el hombre pecó en contra de Dios en el huerto del Edén. Y Dios, en su planificación y proyecto, decidió traer la simiente para la salvación. Y esa promesa de salvación es a través de Cristo Jesús. De tal manera que Dios amó a todas las personas que están en el mundo, que permitió que su Hijo Jesús muriera en la cruz del Calvario, para que toda aquella persona que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios hizo una ley ceremonial a través de la ley de Moisés, donde el pueblo de Israel recibía perdón de pecado a través del sacrificio de corderos. Por eso que Juan dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús muere es porque a través de su muerte nosotros recibimos perdón de pecado, porque todos estamos destituidos de la presencia de Dios. Todos somos pecadores, unos deben más y otros deben menos. Dele gracias a Dios si usted le debe poco a Dios, pero de igual forma usted necesita el perdón, y debemos de estar agradecidos porque Dios nos da oportunidad de arrepentirnos todos los días. No hay un pecado grande que Dios no pueda perdonar. Nadie es tan malo como para no merecer a Dios. Todos merecemos a Dios. Pero no hay pecados pequeños que no ofendan a Dios. Todos los pecados ofenden a Dios. Así que si usted debe mucho o debe poco, no soy yo nadie para evaluarlo, ni lo quiero evaluar, porque yo no soy juez de la tierra. El juez es Dios. Sean pecados pequeños o pecados grandes, Dios es suficientemente amoroso como para perdonarlo. Por eso es que en el Antiguo Testamento David reconoce a Dios como su perdonador en agradecimiento, como un favor. Es un favor que Dios nos está haciendo. Amén. Es un favor que Dios nos está haciendo. Una de las mayores gratificaciones que el ministerio me ha dado, de tantas, porque son muchas, es haber tenido la oportunidad, la intención y el llamado de Dios de rescatar personas que si no se hubiesen rescatado hoy fuesen unos delincuentes. De algunos muchachos que he tenido la oportunidad de rescatar, porque además de ser pastor soy profesor de educación para el trabajo en la especialidad de electromecánica,
aplicadas a la refrigeración y aire acondicionado. Soy proyectista de aire acondicionado centrales, hago diseños en esa área, hago cálculos de carga. Tengo una microempresa, se llama Cooperativa Frío de Venezuela. Y dentro de esa labor académica y dentro de la labor pastoral, tuve la oportunidad de, en lugares así sencillos como este, en lugares pobres, por allá por los lados del Marite, de tantos jóvenes que me han llegado y que hoy están, gracias a Dios, restaurados y perdonados por Dios, los más significativos son dos hermanitos. Uno tenía como 12, 13 años y era arrebatador de celulares de allá de Las Laras, el Marite. El otro hermanito le decían el piraña, en el centro, porque todo lo que había en el centro se los robaban. Los pirañitas les decían. Robaban licuadoras, robaban ventiladores. El que se descuidaba le roba las gomas. Eran terribles, hermano. El más grandecito, cuando lo recogí, él tenía 13 años, no sabía leer y escribir. No sabía leer y escribir, no tenía partida de nacimiento. Le sacamos la partida de nacimiento, lo enseñé a leer y escribir yo mismo. Me iba en las mañanas y les enseñaba a escribir a él y a su tío. Aprendió a leer y escribir, lo inscribí en el colegio. Después que lo inscribí en el colegio, lo llevé y lo inscribí en la Escuela Técnica Anselmo Belloso. Estudió allá séptimo, en aquel entonces era séptimo, octavo, que lo que es ahora primero, segundo y tercero. En noveno se me descarrió. Y se convirtió en el PRAN de allá de allá de la técnica. Era el cacique, hermano. Controló las bandas. Se convirtió en el cabecilla. Tuve que disciplinarlo, lo saqué de mi casa porque evidentemente tenía que disciplinarlo. Casi lo medio matan por allá. Se vuelve a arrepentir. Le vuelvo a extender la mano. Se graduó de técnico medio en refrigeración, aire acondicionado. Le dije, bueno, ahora te voy a llevar a una de las mejores empresas a hacer pasantía. Hizo en pasantía en una de las mejores empresas, Maracaibo. Luego que hizo pasantías allí, le dije, bueno, ahora vas a trabajar en esta empresa, te la recomiendo para que aprendas a comercializar. Después que hizo todo eso, bueno, ahora puedes trabajar por tu cuenta. Aquí tienes la abogada para que haga tu registro de comercio. Está llegando ya a los 30 años. Yo tengo 22 años en el ministerio. Ya tiene su propia empresa, tiene dinero. Tiene 2 carros, es el que le hace mantenimiento y reparación e instalación a toda la clínica Los Olivos en aire acondicionado. Ha viajado para Atlanta, ha viajado para Florida, ha viajado para Panamá, Ecuador, Curazao. ¿Por qué les cuento esto? Bueno, porque es el poder del perdón de Dios. Cuando una persona se rinde ante Dios, Dios tiene capacidad de perdonar, de transformar. Él ahorita me dio la cola, me trajo. Es un excelente empresario, de los mejores técnicos que existen en Maracaibo. Sabe hacer cosas en sistemas electrónicos de aire acondicionado que yo no sé. El alumno superó al maestro. Porque cuando usted busca de Dios, Dios lo perdona o la perdona. ¿Y por qué ese joven era tan travieso? Bueno, que su papá se fue para Colombia huyendo de la ley y su mamá tenía un retardo mental severo y ellos tenían que salir a comer y lo que conseguía se lo traían, pues. Porque el ser humano no va a pasar hambre. Y cuando existen, como es en Venezuela, que creen que porque ellos estudiaron, yo estudié, porque ellos tienen dinero, los demás la están pasando mal porque les da, perdónenme la expresión, porque les vienen ganas. No, mucha gente sufre y mucha gente está inclinada a la delincuencia, es por el ambiente que están sumergidos. Y cuando nosotros les damos la oportunidad de creer en Jesús, le estamos dando la oportunidad de arrepentimiento, de cambio y de transformación. Amén. Amén. Ese es el primer hermano. El segundo hermanito también no tenía partida de nacimiento, le sacamos la partida de nacimiento, le sacamos la cédula, lo llevé para la misma escuela técnica
y hoy por hoy también es un técnico especialista, ya tiene su propio negocio, compra compresores importados, vende aire acondicionado, está bien. También era el pirañita. Ese está el perdón de Dios. Jesús dijo que Él vino a rescatar a los pecadores. El apóstol Pablo dijo que Dios vino a salvar a los pecadores, de los cuales Él era el primero. Amén. ¿Por qué les conté el testimonio inicial mío de que no fui un malandro, un drogo, un ladrón? Porque muchas personas creen que todos los que fuimos o somos pastores es porque venimos de allí. No todos. Dios me llamó a su presencia, igualito me sentía culpable. Y cuando Dios me llamó a los 24 años, ya yo era empresario, tenía contratos con Pequiven, tenía contratos con Indesca, tenía contratos con Ectosil, con todos los bancos internacionales, y tenía una empresa sólida a los 24 años. Pero a esa edad Dios me llamó a que fuese predicador y siervo del Señor, y ahora soy pastor, también soy profesor, también tengo mi empresa. Pero lo más importante es que conozca a Jesucristo. Y creo que Dios todos los días me perdona. A usted también lo puede perdonar. El único pecado que Dios no perdona es el que usted no confiesa. Y el profeta David, el salmista David dijo, Él es el que perdona todas nuestras iniquidades. Y dice, Él es el que sana todas tus dolencias. Jesús, cuando llegó a la tierra, sanó a los enfermos. Mi madre, desde la adolescencia, sufrió un dolor de cabeza que la tumbaba hasta un mes con dolor de cabeza. Visitó neurólogos, visitó a todos los médicos de Maracaibo, hasta un curandero de allá de Machique, hizo de todo. Y nunca se pudo curar. Los médicos dijeron, es algo extraño que tiene en el cerebro, no tiene tumor, posiblemente es una venita, o es aquello, o es lo otro, pero ella no se le aliviaban los dolores de cabeza, y cuando caía, era casi para morirse. Un día la hermana Carmen fue a predicar una campaña cerca de mi casa. Mi madre se convirtió, la hermana Carmen, la que viene para acá a cantar muy bonito. Se convirtió mi madre, se convirtió mi hermana, se convirtieron como dos más. A través de ellos fue que llegó el evangelio a mi casa. O sea, yo soy evangélico gracias a que la hermana Carmen hizo una campaña cerca de mi casa. Mi madre se convirtió producto de los dolores de cabeza. Los médicos decían que no pasaba de los 50 años. Mi madre, después que se convirtió, se alejaron completamente los dolores de cabeza. Fue sanada por Dios. Duró 22 años más después que los médicos la desahuciaron. 22 años más. Evidentemente, a los 73 años, después de la muerte de mi padre, 3 años después, ella muere, hace un año, porque cayó en una suprema depresión, producto de la muerte de papá, y evidentemente murió de un ACV. Pero duró 22 años más, 22 o 23 años más. Dios sana. Amén. Yo mismo sufría de dolor de lumbago, porque cometí muchos errores cuando fui adolescente, trabajé en una empresa en Maracaibo y tomé muchos pesos. Y bueno, y me salió algo en la columna que ya yo no podía casi ni caminar, no podía estar ni siquiera 15 minutos predicando. Y de colmo de remate me caí de un tanque de espalda y quedé que si yo me bajaba a este escaloncito así, yo quedaba ahí tieso del dolor. Me fui, me hice unas placas, me hice unos exámenes, los médicos no conseguían nada después de la caída. Los médicos me decían, lo más seguro es que tenéis en la columna una fractura en medio de cada, ellos le dicen anillo. Recuerdo que un domingo en la noche prediqué menos de 20 minutos porque no podía estar parado. Menos de 20 minutos. Esa noche prediqué corto y le dije a la iglesia, yo no sé cómo voy a hacer, pero voy a ir al médico porque ya no aguanto el dolor. Esa noche yo me acosté. Mi esposa, todas las noches ella sentía que yo me quejaba del dolor.
A las 3 de la mañana, ella dice que sintió quejándose y ella comenzó a orar por mí, puso la mano sobre mi columna. Ella dice, me cuenta después, al otro día, que ella oró por mí. Yo me levanté en la mañana, fui al trabajo. Yo cuando comenzaba, iba para el taller a dar clase, podía estar parado como hasta las 9, hasta las 10 y después tenía que sentarme un rato por allá a esperar que la columna se me aliviara. Esa mañana, cuando llegó a las 9 de la mañana, yo de pronto recordé, mire, ¿por qué no me duele la cintura? Y comencé a hacer, y comencé a brincar y a saltar. Y dije, ¿qué pasó? Y recordé que en la noche yo había sentido que algo había sonado en mi cintura. Cuando yo llego a mi casa y le pregunto, mija, Dios me sanó anoche, porque ya yo estoy caminando bien, ya yo no tengo dolor. Y mira, y le dije yo como brinco y comencé a brincar porque así no podía hacer esto. Y me dice ella, mijo, yo oré por ti a las 3 de la mañana, que fue la hora aproximada que yo sentí que algo se acomodó allí. Dios es real, Dios sana. Todos aquellos que creen en Jesús, Jesús nos mandó a predicar el evangelio y imponer la mano sobre los enfermos, porque los enfermos sanarán. Amén. Así que debemos estar agradecidos a Dios porque Dios perdona nuestros pecados, sana nuestras dolencias. Él es el que nos corona de favores y misericordia. Dios nos corona de favores. Cuando usted le sirve a Dios, Dios va a hacer cosas maravillosas a favor de usted. Cosas increíbles. Esta tarde investigaba un poquito en el internet y leí de un científico en Estados Unidos en los años de 1920 a 1940 y algo. Existió un profesor que se llamó George Washington Carver. A él se le atribuye ser uno de los que impulsó la reforma agraria en Estados Unidos. Un profesor de agronomía y de botánica. Para ese entonces, en Estados Unidos existía un peligro terrible y un acecho sobre la agricultura. Él se había convertido en profesor y estaba investigando todo lo que era cultivo. Y escuche bien, eso está registrado allí en internet. Usted lo puede buscar en Wikipedia y ahí está el testimonio de ese gran hombre de Dios. Y los campos agrícolas del sur, de la parte de los negros, estaban siendo devastadas porque ellos solamente cosechaban algodón. Y la tierra, al sembrar un solo tipo de cultivo, la tierra se debilita. Usted no puede sembrar todo el tiempo en el mismo lugar, el mismo tiempo, la misma, ¿cómo se dice? El mismo tipo de semilla, porque si no debilita el suelo. Y ya no se podía cosechar algodón porque la tierra estaba debilitada, le faltaba nitrógeno. Él descubrió que si los agricultores sembraban maní, en vez de algodón, sembraban maní, el suelo recuperaba el nitrógeno y después más adelante podían volver a sembrar algodón. Y él desde la universidad impulsó a que los granjeros y los agricultores, en vez de sembrar algodón, sembraran maní. Y se pusieron a sembrar maní y comenzó a regarse las tierras de puro maní. Pero después ocurrió otro problema. Después había demasiado maní y no había quien vendérselo. Y los granjeros lo querían matar. Ajá, y ahora nos mandaste a sembrar maní. Y ahora el maní nadie lo quiere comprar. Él se sintió muy triste. Y se metió en oración porque era un cristiano devoto. Se convirtió a la edad de 10 años. Era un cristiano evangélico protestante. Y él dio ese testimonio en un importante periódico de Nueva York que se llama el New York Times. Perdóneme el inglés, que no sé mucho de inglés o nada de inglés. Él contó el testimonio.
él le oró al Señor en esa tristeza. Y él oró al Señor. Él dice en su testimonio que le oró a Dios y le dijo: Señor, muéstrame el universo. Enséñame el universo. Y el Señor le dijo: no te puedo enseñar porque es demasiado. Le hizo otra oración al Señor y le dijo: Señor, muéstrame al hombre. Tampoco, porque es muy complejo. La última oración que le dijo: Señor, ¿para qué tú has hecho el maní? El maní. Y dice que Dios le comenzó a hablar y se metió en el laboratorio. A él se le atribuye que le consiguió 300 formas de explotar el maní. Cremas, desengrasantes, mantequilla. Eso comenzó, hermano, y comenzó a enseñarle a esos granjeros las propiedades del maní. Ese científico llegó a ser tan famoso que Henry Ford, en esa época, que es el que inventó la marca Ford, lo llamó para contratarlo. Y él no quiso. Lo llamó también para contratarlo Thomas Edison. Thomas Edison, que es el fundador de la General Electric, el que inventó el bombillo. Y él dijo, le ofreció $200,000 para que trabajara con él. No quiso. Fue entrevistado por el presidente, los dos presidentes Roosevelt de esa época, el padre y el hijo. Gandhi, y en la India lo mandó a llamar y le pidió consejo para mejorar los cultivos en la India. Rusia lo mandó a llamar y le pidió consejo para mejorar los cultivos en la India. Cuando le preguntaron a él que de dónde él había sacado tanta inteligencia, él explicó la oración que había hecho para que Dios le diera sabiduría. Y este periódico famoso de Nueva York lo ridiculizó y le dijo que qué científico era ese que estaba diciendo que Dios era el que le había dado la sabiduría para traer esa gran hazaña para Estados Unidos. Dicho sea de paso que en aquel entonces, y todavía existe el racismo en Estados Unidos. Como era negro, hijo de esclavos, lo tenían en poco. Es más, cuando él quiso estudiar en la universidad, en la primera universidad, no lo aceptaron. Pero Dios lo coronó de favores. Cuando usted cree en Dios, cuando usted le pide sabiduría a Dios, Dios lo va a coronar de favores. Por eso es que el primer presidente de Estados Unidos, George Washington, no es el mismo que es George Washington Carver. Este es el primer presidente, dijo: sin Dios y sin la Biblia no se puede gobernar rectamente al mundo. Dios nos corona de favores y de misericordia. Si tú buscas de Dios, Dios se va a mover de manera especial. Nosotros los evangélicos pentecostales creemos que Dios habla. Que Dios habla. Y Dios nos corona de favores y misericordias. Cuando yo me convertí al Señor, yo tuve un encuentro personal con Dios. Y si usted no cree que Dios habla, mire el testimonio de este científico. Usted lo busca en Wikipedia. George Washington Carver. Y ahí está el testimonio. Exactamente lo que yo le estoy diciendo. Pero cuando yo me convertí al Señor, yo pasé por pruebas muy fuertes. Y como yo estaba acostumbrado a las riquezas, a tener mucho dinero, Dios tuvo que convencerme de que para nosotros ser feliz, podemos ser feliz confiando en Él sin tener dinero. No fue fácil aprender eso. No fue fácil. Fue un proceso muy doloroso. Un día pasé por un momento, después que me convertí, pasé por un momento de prueba muy duro, donde no tenía ni dinero. Y en la mañana, mi esposa me dice: los niños no tienen leche. Yo no sé cómo vas a hacer, porque ella no era cristiana. Yo me convierto y ella pasan 3 años para convertirse. Y me dice: no sé cómo vas a hacer, porque aquí no hay leche y no hay azúcar. Y estos muchachos tienen hambre. Me regañó. Estaba molesto. No era para menos. No había leche, no había azúcar.
Yo me quedé meditando así triste. Yo me acordé de las palabras que Dios dice en su palabra. No hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pero yo escuché una voz. Y yo sentí que fue Dios que me dijo, ve a tu casa y ponte a ayunar. Parece cosa de loco. Yo lo cuento y mucha gente quizás no cree. Y yo le creí que era Dios. Y yo me fui para mi casa, para que mi mamá. Yo estaba arrimado que los suegros, dicho sea de paso, que los suegros entonces inconversos. Se metió a pastor después que tenía cobre, ahora no tiene cómo comprar la leche, los muchachos. Y después que es pastor, no tiene cobre. A mí me decía, se volvió loco después de tener cobre, se metió a pastor y ahora está arruinado. Y se burlaban todo mi vecindario de mí, porque después de tener, no tenía. Y yo me fui para qué, mamá. Porque yo escuché una voz que me dijo que me fuera, que él me iba a dar el pote de leche y el azúcar. Y me fui y ayuné hasta las 3 de la tarde. Mamá me sirvió el almuerzo. Yo no le pedí dinero a mamá. No le pedí dinero a papá. Llegó mi familia. Dios mío, estaba esperando. A lo mejor alguien me va a regalar algo, dije yo. Mi hermano y hago el ayuno. Son las 3 de la tarde y nadie que me da nada. Sí me puse triste, Dios mío. Me dejé engañar por el diablo, dije. Prendí la camionetica, tenía una camionetica, una chevetica camionetica, que ya casi no tenía caucho. Y me fui triste, chico. De donde vive mi mamá a donde viven los suegros hay una buena distancia, porque mi mamá vive aquí en La Valerosa y los suegros vivían en el barrio Chiquinquirá, donde yo rescaté a estos muchachos del barrio El Samide, porque del barrio Chiquinquirá al Samide es cerquita. Y cuando iba por el camino, hay una parte que dice 4 vías, yo cruzo, y cuando yo cruzo, veo un guayú que yo lo conozco hace muchos años, que estudió conmigo, pero estaba rascado, mi hermano, hecho leña. Y él me mete la mano, así, todo rascado, moviéndose por todos lados. Y yo no le quise parar. Pues Dios mío, voy a montar este borracho, además de que iba triste con la cuestión de que no tenía la leche, me voy a montar yo con este borracho. Pero cuando yo le pasé por el lado, él me gritó, me conoció, y me dijo, Fimio. Dios mío, y si no le paro va a decir después que estos pastores no dan la cola a la gente. Y me paro y me echo para atrás, y me dice, como que no me conocía, chico, oye, dame la colita. Dame la colita un poquito más allá del Samide donde vos vivías. Hasta sabía donde yo vivía. Que yo te voy a pagar, me dice el guayú. Y yo, no, tranquilo, yo te doy la cola. Que me podía dar. No, yo te voy a pagar porque yo te voy a pagar. Íbamos conversando en el camino, comencé a evangelizar, a predicar, le prediqué la palabra. Cuando yo nos va llegando ya, yo me paso un poquito más allá donde yo vivo para dejarlo. Y dice, ya vaya, aquí yo te voy a pagar. Pero ¿para qué me vas a pagar? Date tranquilo, chico. No, yo te voy a pagar porque lo que yo te dé a vos, Dios me bendice a mí. Amén. Mi hermano, yo pensé que me iba a dar 20 bolívares. Hermano, y saca un billete de 1,000 bolívares. Y yo cuando veo ese billetico rojito, ¿usted se acuerda de ese billetico rojito de 1,000 bolívares? La leche costaba 800 bolívares, el azúcar costaba 100 bolívares. Hermano, me regala el billete de 1,000 bolívares. No más que di la vueltica así, llegué a la tienda, en aquel entonces estábamos, que en cualquier tienda vendían y conseguí el pote de leche La Campiña, 800 bolívares, compré el azúcar y yo llegué con una sonrisa, Dios mío, me salvé del pleito que me iba a formar mi esposa. Dios corona de favores. Y Dios habla. Amén. Crean que Dios habla. Dios no está muerto. Dios habla. Eso hace casi 20 años. Yo tengo 23 años convertido. Yo creo que tenía como 2 años de convertido al Señor. Dios hizo ese milagro conmigo. Porque Dios corona de favores a aquellas personas que creen en Él. Amén. Y Dios se puede mover de manera sobrenatural sobre usted. Amén. Sobre su familia. Sobre su hogar. Porque Dios nos corona de favor. Y dice acá también, ya para concluir,
que Dios nos renueva nuestra fuerza. Este momento que está pasando la familia es un momento de dolor. Pero si usted sigue confiando en el Señor, Dios va a fortalecer. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, confiad, yo he vencido el mundo. No hay pruebas que Dios no pueda vencer. Pero nosotros en las buenas y en las malas debemos de creer que Dios va a respaldarnos y nos va a ayudar. Que nos va a beneficiar. Dios renueva nuestra fuerza. Cuando yo me convertí al Señor, yo tuve un proceso doloroso. Después de tener, como les decía ahorita, una empresa constituida, yo quedé sin nada. Como les decía, los vecinos se burlaban. El hijo del corto, porque así decía a papá, el hijo del corto se volvió loco. Se convirtió, se metió evangélico y ahora no tiene nada. Ese sí es loco, después de tener, ahora no tiene. Los evangélicos los pelaron. Así decía. Pero Dios una vez también, y termino con esto, me estaba bañando y el Señor me dijo, yo sentí la voz de Dios que me dijo, yo te voy a dar recursos y te voy a devolver multiplicado lo que tenías. Y Dios comenzó a abrirme puertas a través de la alcaldía Jesús Enrique Lozada. Yo agarré contratos millonarios con la alcaldía sin ser amigo directo del señor Mario. Yo soy la empresa que más aires centrales le ha instalado a la alcaldía durante todo el tiempo. Y en poquitos años Dios me devolvió todo lo que yo tenía anteriormente. Después que comencé a comprarme los carros, me compré como 2 carros nuevos. Entonces decían al revés, ve, por eso que yo no me meto pastor, mira lo que es pastor, ve. Mira, todo eso se lo sacaba a las ovejas. Primero se burlaban porque quedé arruinado. Y después se burlaban porque me puse en cobre de los demás. Entonces, yo terminé cantándole la canción de un importante cantor popular. Y les llegué a decir, ustedes lo que quieren que me coma el tigre, que me coma el tigre. Pero Dios renueva nuestra fuerza. Amén. Amén. Por eso que tenemos que estar eternamente agradecidos de Dios. Bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides ninguno de los favores. Amén. Amén. Y nosotros le debemos de servir a Dios con dinero o sin dinero. Amén. Amén. Usted no va a conseguir en ninguna predicación mía, en 21 años que tengo, que yo haya dicho, venga a dar los cobres para que Dios los bendiga. Eso no lo va a conseguir. Conmigo no. En 21 años que tengo, no he dicho nunca en una predicación, venga y dé su dinero para que Dios lo bendiga. No, eso es un problema de usted y eso es suyo. Yo sé cómo se puede hacer el dinero porque soy trabajador de niños, microempresario, especialista, profesor, licenciado en educación, trabajo para el ministerio. Cada quien hace con su dinero lo que Dios le diga que tiene que hacer. A mí nadie me dijo lo que yo tenía que hacer. Amén. Yo lo único que le digo es que Dios es maravilloso y Dios da favores, perdona nuestros pecados, sana nuestras dolencias, nos corona de favores y nos da nueva fuerza. Dios les bendiga y Dios les guarde. Denle un aplauso al Señor. Vamos a orar a Dios. Señor Dios, te damos gracias por tu bella palabra. Señor Dios, gracias por los favores, por la vida, por el aire, por la salud. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga y Dios le guarde.